Muy buenas noches, comunidad. Mira a tu alrededor. La oscuridad que te rodea esta noche no es igual que la de ayer. Hay algo vibrando al borde de la realidad. Una presencia. Algo que no entiende límites. Algo que nunca fue humano. Durante décadas, nos han dicho que lo desconocido viene del cielo. Que los visitantes que vemos atravesar la atmósfera son naves, máquinas inteligentes avanzadas de otros planetas. Pero en el 2026, la historia cambió. Las luces ya no se comportan como naves. Los objetos ya no se mueven como tecnología. Y los seres ya no se ven como criaturas hechas de carne y hueso. Porque este año, miles de testigos alrededor del mundo aseguran haber visto algo distinto. Entidades que aparecen sin aviso, que se desvanecen sin explicación y que parecen atravesar una capa invisible que separa nuestro mundo de otro. Quizás no estemos solos, quizás nunca lo estuvimos, pero por primera vez estamos comenzando a comprender que no todo lo que nos visita viene del espacio. Algunos vienen de entre dimensiones. Esa frase, entre dimensiones, durante años fue considerada ciencia ficción, un concepto de películas de teorías conspirativas de locos. Pero dime, ¿qué ocurre cuando hay personas que nunca se han visto, que viven a miles de kilómetros de distancia, que no comparten idioma, religión ni cultura? Describen exactamente la misma figura. Una figura alta, delgada, sin rostro aparente, con brazos demasiado largos, con ojos que no reflejan luz, sino que le emiten, como si miraras hacia adentro de un abismo vivo. Personas que aseguran que estas entidades no caminan, sino que se deslizan, que no hablan, pero se sienten, que no entran por puertas o ventanas, sino que simplemente aparecen dentro de habitaciones, pasillos, hasta bosques, como si se materializaran su cuerpo desde un punto vacío en el aire. Y cuando desaparecen, no corren, no huyen, no se esconden. Simplemente se desvanecen, se apagan, como si nunca hubieran estado ahí. Este episodio no es solo sobre avistamientos, no es solo sobre luces. Hoy hablaremos de un patrón, una verdad inquietante que se repite desde Canadá hasta Argentina, desde Europa hasta México. Estos seres no se comportan como visitantes extraterrestres. No buscan comunicarse, no buscan atacar, no buscan explorar. Parecen hacer algo que a pocos se atreven a decir en voz alta. Observan. Nos observan a nosotros, en silencio, en la oscuridad, en los momentos en los que creemos que nadie más está ahí. En los próximos minutos, escucharás relatos reales, testimonios de personas que vieron estas entidades dentro de sus casas, al borde de carreteras desiertas, en bosques donde ni un animal se atrevió a emitir sonido. Personas que sintieron el aire vibrar justo antes de que la figura apareciera. Personas que, desde aquella noche, jamás volvieron a dormir igual. Prepárate, porque lo que escucharás hoy no es un cuento, es un registro, un aviso, una invitación a observar lo que otros han decidido ignorar. Así que, apaga las luces, ponte cómodo y súbele el volumen a tus audífonos, porque estamos a punto de iniciar.
Esto es Los Triángulos del Silencio. Estás escuchando Ecos de lo Oculto. Para entender a los seres que cruzan entre dimensiones, primero debemos mirar al cielo, porque antes de que las figuras aparecieran en bosques, casas y carreteras, algo más grande, más silencioso, comenzó a manifestarse sobre nuestras cabezas. Algo que desafía las leyes de la física, algo que se mueve sin generar sonido, ni viento, ni calor, algo que no debería existir. Hablemos de los triángulos negros, las naves más inquietantes, más precisas y más imposibles de toda la fenomenología moderna. El vigilante llevaba años trabajando en ese tramo de carretera, una zona sin señal, sin casas, sin más luz que la luna y un viejo foco amarillento clavado en un poste oxidado. Esa noche todo era normal, hasta que dejó de serlo. A las 2:33 de la madrugada, según el reloj de su radio portátil, ocurrió algo que él describe como el instante en el que el mundo respiró y dejó de moverse. Primero fue un parpadeo en el cielo, una luz tan pequeña que pudo ser una estrella fugaz, pero no bajó, no cayó, no se desvaneció, se expandió. La luz se abrió como si empujara el cielo desde adentro, como si algo estuviera tratando de atravesar un velo. Los grillos dejaron de sonar, el viento dejó de moverse, e incluso su propia respiración la sintió pesada, como si el aire hubiera cambiado de densidad, y entonces lo vio, suspendido sobre la carretera, completamente inmóvil, estaba el triángulo negro, un objeto tan oscuro que no tenía textura, no tenía brillo, no tenía reflejo, era la ausencia de todo, como si un pedazo de noche hubiera sido recortado con precisión quirúrgica. 3 luces blancas en las esquinas lo rodeaban, pero no iluminaban el suelo, iluminaban el vacío, como si analizaran partículas invisibles en el aire. El vigilante dio un paso atrás, el foco del poste eléctrico parpadeó, el zumbido se intensificó, sintió un golpe en el pecho, no físico, sino mental, un pensamiento claro, nítido, que no era el suyo. No te muevas. El triángulo comenzó a bajar, muy lento, inhumanamente lento. No había viento, no había sonido, no había temblor en el suelo. Pero a cada metro que descendía, el vigilante sentía más presión en los oídos, como si estuviera descendiendo hacia las profundidades del mar. Su radio se encendió sola. Un ruido blanco salió de los parlantes. Luego, voces distorsionadas, no en español, no en inglés, no en ningún idioma humano. Voces que parecían hablar desde dentro de su cabeza, no desde el dispositivo. La luz del triángulo se intensificó. Una luz pura, blanca, densa, que no quemaba, no cegaba, no tenía sombra. Lo envolvió completamente.
El vigilante describe que ese instante su cuerpo dejó de responder. Sus manos no se movían. Su respiración se volvió automática. El latido del corazón relatizado. Y entonces en su mente apareció algo más. Imágenes. Imágenes que no eran recuerdos. Imágenes que no eran sueños. El rostro de un niño llorando. Un bosque oscuro bajo una luna roja. Una carretera vacía que parecía no tener fin. Una sala blanca sin puertas. Un símbolo tridimensional cuya forma no sabía describir. El vigilante dijo que sintió que algo estaba hojeando su vida, pasando sus recuerdos como páginas de un libro, pero también insertando otros. La luz se apagó. El triángulo simplemente ya no estaba. Ni se elevó, ni se alejó, ni se desvaneció. Fue como si alguien cambiara un diapositiva del cielo. En un segundo, había un objeto imposible en el aire. En el siguiente, solo estrellas. El foco del poste explotó, dejando la carretera completamente a oscuras. El vigilante cayó en rodillas. Vomitó, lloró. No podía ponerse de pie. Sintió el mundo distante, como si él no estuviera realmente ahí. Cuando finalmente pudo sacar su teléfono, creyó que habían pasado minutos, pero era las 4:09 de la madrugada. Más de 1 hora y media perdida, sin explicación, sin recuerdo, sin eventos entre el instante en que la luz se apagó y el momento en que abrió los ojos. Buscó marcas en el suelo. Nada, ni calor, ni quemaduras, ni restos metálicos, ni mucho menos huellas. Solo un silencio antinatural. Desde aquella noche, el vigilante asegura que cada vez que cierra los ojos, ve el triángulo invertido como una sombra quemada. Escucha su zumbido bajo cuando está a punto de quedarse dormido. Y todas las noches, a las 2:33 am, exacta, se despierta sin razón. Se levanta, camina hacia la ventana y dice que siempre ve una luz blanca moviéndose lentamente en el horizonte. No una estrella, no es un avión, ni un satélite. Una luz que se detiene y lo espera. Lo que vivió ese vigilante no fue un avistamiento casual, fue un encuentro directo, una intervención, una manipulación. No fue visto, fue analizado, fue escaneado, fue catalogado. Y desde esa noche él ya no está solo. Algo lo sigue, algo lo observa. Y cada madrugada a la misma hora, algo vuelve. Hay noches que no se anuncian nada, pero cargan con un destino. Y esa noche en ese rancho aislado entre colinas, la familia Vargas vivió algo que cambió sus vidas para siempre. Un rancho sencillo, con un establo pequeño, un granero antiguo y una casa que había pasado por 3 generaciones. Nada fuera de lo común, hasta que el silencio lo cubrió todo. Un silencio absoluto, el tipo de silencio que anuncian tragedias, tormentas o hasta algo peor. A las 11:49 p.m., según el reloj de pared, los animales se alteraron. Los caballos relincharon como si vieran un depredador, pero esta vez no intentaron defenderse, intentaron escapar. Golpearon las paredes del establo con tal fuerza que el padre pensó que las partirían. Los perros, fieles guardianes, hicieron algo que nunca antes habían hecho. Se escondieron bajo la casa, llorando, temblando de miedo.
El padre abrió la puerta y sintió un aire distinto, más pesado, más espeso. El viento ya no movía las hojas, no se escuchaban insectos. La noche parecía suspendida, y fue entonces cuando lo vio. Un triángulo negro, perfecto, flotaba sobre el granero. No tenía textura, no parecía un objeto, sino un vacío, un hueco recortado en la oscuridad. Las tres luces blancas brillaban intensamente, pero no iluminaban nada, ni el techo del granero, ni la tierra, ni siquiera las manos del padre. Era como si la luz buscara algo que solo la nave podía ver. La familia completa salió a mirar, y en ese instante, la hija mayor levantó su teléfono y vio la hora, 11:54 p.m. Pero cuando miró el reloj de pared dentro de la casa, visible por la ventana, marcaba las 11:49 p.m. Había perdido 5 minutos sin darse cuenta. Un vacío de tiempo sin explicación. El triángulo comenzó a descender, no como un helicóptero, no como un dron, sino como si el espacio a su alrededor fuera un líquido espeso y el objeto se hundiera lentamente en él. Cada metro que bajaba, los oídos de la familia se tapaban por la presión. La madre tomó su pecho. Sintió que su corazón latía irregularmente. La hija empezó a llorar, no porque estuviera asustada, sino porque dijo que algo lo estaba mirando directamente, aunque no había ojos visibles en la nave. El padre describió esa sensación como: no estaba viendo mi cuerpo, estaban viendo mis pensamientos. Cuando el triángulo estuvo solo a unos 10 metros del suelo, una haz blanca cayó desde su centro. No era luz normal, era espesa como una neblina luminosa, pero fría, helada. La luz envolvió a toda la familia. Los perros comenzaron a gemir bajo la casa. Los caballos golpearon las paredes del establo con desesperación. Y entonces la hija dejó de moverse. Quedó paralizada, con los ojos abiertos, con la respiración suspendida. La madre gritó su nombre, pero la hija no respondió. Solo una lágrima bajó su mejilla, lentamente, como si el tiempo avanzara más despacio para ella. En ese instante, la hija vio algo que jamás quiso repetir. Habían sombras dentro de la luz. No eran personas, eran figuras altas, que se movían como si nadaran en el aire. Una de ellas se acercó conmigo, y sentí que me metía la mano en mi cabeza. El triángulo se quedó suspendido sobre la familia por casi un minuto, pero en ese minuto nunca apareció en los relojes. Cuando la luz se apagó en un solo golpe, el triángulo también desapareció. No voló, no se fue, no se elevó, simplemente dejó de existir, como si alguien hubiera apagado un interruptor del cielo. El granero quedó completamente a oscuras, la casa también, los animales en silencio absoluto. La familia quedó petrificada, sin entender si lo que vieron había sido real o una simple visión compartida. La hija cayó al suelo, temblando, con la nariz sangrando. Las horas siguientes fueron un caos emocional. La familia no durmió, no hablaron, no encontraron palabras para describir lo que vieron. Pero al día siguiente, encontraron 3 cosas alarmantes. El granero tenía campos electromagnéticos fluctuantes. El padre recibió descargas al tocar las láminas metálicas.
El teléfono de la hija no sincronizaba la hora. Tenía 7 minutos adelantados respecto al resto del rancho, pero 12 minutos atrasados respecto al reloj de la carretera. El suelo bajo la casa está completamente limpio de huellas. Los perros no salieron de ahí hasta 3 días después. Una semana después, a las 2:40 am, la hija despertó llorando. La madre se levantó para calmarla hasta que vio una luz en el cielo, una luz blanca, la misma, deteniéndose justo sobre el rancho. En silencio, la hija dijo: volvieron. Saben dónde estamos. No se han ido. Desde ese día la familia dejó de dormir cada quien en su habitación. Duermen juntos, con las luces encendidas, en la sala, esperando que la luz no vuelva. Pero todas las noches ahí está, un triángulo blanco en el cielo. Los mira, se detiene y espera. Los triángulos del silencio no buscan aterrizar, no buscan comunicarse, no buscan dejar señales, buscan algo más profundo, buscan escanear, registrar, y cuando encuentran lo que buscan, vuelven. Los bosques guardan secretos, no solo animales, no solo leyendas, sino presencias, ecos que no deberían existir. Y este caso lo vivió un hombre acostumbrado a la oscuridad, al frío, al silencio. Un guardabosques con 17 años de experiencia. Un hombre que ha visto depredadores, tormentas, incendios y la muerte misma. Pero nada lo preparó para lo que encontró esa noche. Era cerca de la medianoche cuando escuchó algo extraño en su radio del servicio forestal. Un mensaje cortado, interferencias, pero entre los ruidos 2 palabras claras: no humano. Movimiento. Pensó que era una broma, que algún excursionista estaba usando un radio de corto alcance, pero entonces escuchó un golpe seco, como un árbol cayendo, pero más pesado, más denso. Así que decidió investigar. Mientras caminaba por el sendero, notó algo extraño. No había viento, no había insectos, no había animales. El bosque estaba muerto, no en apariencia, sino en sonido. Ese tipo de silencio solo lo había escuchado una vez, cuando un puma acechaba a una presa. Pero lo que sintió esta vez era diferente, más grande, más consciente, como si algo estuviera esperándolo, no acechándolo. A 70 metros de su posición, vio una sombra alta entre los árboles, muy alta, demasiado alta para ser humana, apenas iluminada por la luz tenue de la luna. La figura parecía desproporcionada. Sus brazos eran largos, muy largos, como ramas secas. El guardabosques apuntó su linterna, y en el instante en que su luz tocó a la figura se quedó completamente inmóvil, como una estatua, como si supiera cómo reaccionar ante la luz. Los ojos del guardabosques se abrieron más. Lo que estaba viendo no tenía forma definida. Parecía un cuerpo, pero deformado. Las piernas no tocaban el suelo. El torso flotaba unos centímetros por encima de la tierra, como si el cuerpo no pesara nada. Los brazos colgaban,
demasiado largos, demasiado delgados, como cables, y lo peor, no tenía rostro, solo un área lisa, negra, donde debería estar los ojos, la nariz y la boca, hasta que dos círculos blancos se abrieron lentamente, como si se prendieran. Dos ojos que no reflejaban luz, sino que la emitían. El aire vibró, no como un terremoto, no como un animal corriendo, sino como si el espacio mismo estuviera doblándose. El guardabosques sintió que la presión a su alrededor aumentó. Sus oídos se taparon. Le costaba respirar. Apretó su radio para pedir ayuda, pero lo único que salió fue estática y un sonido que no debería existir. Una mezcla de voces, susurros y un canto metálico. La figura empezó a moverse, pero no caminó, no dio pasos. Se deslizó como si solo la parte superior del cuerpo avanzara, mientras las piernas colgaban en el vacío. La linterna tembló en la mano del guardabosques. La luz falló y la batería murió. La oscuridad se cerró sobre él. Apenas podía ver, solo dos ojos blancos flotando entre la oscuridad. El ser se acercó lentamente, sin ruido, sin respiración, sin peso. Cada vez que se movía, el aire vibraba más. El guardabosques retrocedió, tropezó y cayó de espaldas. Y en ese instante, el ser se detuvo, justo frente a él, a menos de 2 metros. El ser no tenía rostro, no tenía boca, no tenía nariz, pero lo observaba. De alguna manera lo observaba. El guardabosques sintió un frío extremo en la nuca, luego en la espalda, luego en las piernas, como si estuviera siendo escaneado. Y entonces ocurrió lo peor. El guardabosques vio imágenes, pero no en el bosque, no frente a él, sino en su mente. Una habitación blanca, un círculo de figuras altas alrededor de una mesa, un bosque igual al suyo pero sin árboles, solo sombras moviéndose, un símbolo imposible como un triángulo torcido sobre sí mismo, y finalmente su propio cuerpo flotando boca arriba, como si él estuviera mirando desde afuera. El guardabosques comenzó a llorar, pero no sabía por qué. Era como si la entidad estuviera reproduciendo recuerdos que no le pertenecían. De repente la figura se detuvo. Los ojos se apagaron, el aire dejó de vibrar y en menos de un segundo desapareció. No corrió, no se desvaneció lentamente, no dio un salto, simplemente dejó de existir, como si hubiera sido borrado del bosque. Los árboles comenzaron a crujir, los grillos volvieron a sonar, los animales retomaron vida. El guardabosques quedó tirado durante casi 1 hora temblando, sin poder levantarse. Ese encuentro lo cambió para siempre. Desde ese día, tiene episodios de pérdida de tiempo. Sueña con la figura, pero en sus sueños la figura sí tiene boca. Su cámara corporal, revisada por el departamento forestal, mostró 17 minutos de estática negra. Cuando mira fijamente a zonas oscuras, cree ver 2 círculos blancos flotando y asegura que a veces, al amanecer, cuando el sol apenas toca los árboles, puede ver entre los troncos una forma alta, delgada, quieta, mirándolo, esperando. Lo que encontró ese guardabosques no fue un animal, no fue un espíritu, no fue un extraterrestre. Fue algo que no camina, que no respira,
que no pertenece plenamente a este mundo, algo que entra, observa, escanea y aprende, y luego simplemente se va. Pero una vez que te encuentra, nunca deja de observarte. Comunidad, lo que escuchaste esta noche no son simples historias, no son coincidencias, no son alucinaciones, son señales, señales de algo, algo que no pertenece a este mundo. Hasta ha estado entrando, probando y observando los triángulos silenciosos, los seres sin rostros, las luces que detienen el tiempo. Nada de esto ocurre por accidente, nada de esto es aislado. Todos los testimonios comparten un patrón. Esto no empezó en el cielo, sino que empezó aquí, en la tierra, con nosotros. Porque cada testigo, cada familia, cada víctima reportan lo mismo tarde o temprano. Una segunda aparición, una señal recurrente, una presencia que regresa cada vez más cerca. Los investigadores que han analizado estos casos encontraron algo inquietante: horas perdidas, luces blancas, zumbidos, sombras que se proyectan sin cuerpo. Pero también encontraron algo más, un número, 2:33 AM. El vigilante, el guardabosques, la familia de rancho, todos despiertan a la misma hora. Todos sienten lo mismo, una presión en el aire, una sensación en el pecho, una presencia en la habitación, como si algo estuviera entrando por una grieta invisible de la realidad, una puerta que ya no se puede cerrar. Varios testimonios incluyen sonidos captados por radios, cámaras y grabadoras, sonidos que no deberían existir, voces demasiado graves, demasiado largas, demasiado sincronizadas. Algunos investigadores creen que no son voces, sino cálculos, coordenadas, un patrón, como si los seres estuvieran registrando algo o alguien. Y lo más inquietante, algunos audios contienen un murmullo al final, uno que al ralentizarlo suena como una frase en un idioma que no es humano, pero que se puede interpretar una sola palabra: segundo. No es una amenaza, es una declaración. Algo viene, algo más grande, algo que no será silencioso, algo que no desaparecerá sin dejar rastro. Los triángulos fueron solo el inicio, los seres del bosque solo mensajeros, las luces solo advertencias. Lo que sea que esté cruzando hacia nuestro mundo está preparando terreno, y esta noche los testimonios no fueron suficientes para entenderlo, porque hay un patrón más profundo, un patrón que descubriremos en la segunda parte de este episodio.
Comunidad, gracias por acompañarme en otro episodio de Ecos del Oculto, un podcast de gaming paranormal. Si deseas seguir explorando los misterios que acechan en la oscuridad, suscríbete y comparte para que estos episodios lleguen a más personas. Por lo pronto, se despide tu amigo Baba Yaga. Buenas noches.